Muchos piensan que tener su vida en orden significa que todo esté perfecto, que no existan problemas, y que cada área esté bajo control total. Esperan ese momento en el que las deudas desaparezcan, las relaciones sean tranquilas, y la motivación se mantenga siempre, pero ese día nunca llega. Y mientras esperan la situación ideal, la vida sigue desorganizada, caótica, gastando energía y claridad. Yo, Brian Tracy, he comprendido que ordenar la vida no consiste en esperar a que todo se acomode, sino en tomar control de lo que sí puede organizarse hoy. No se trata de transformarlo todo de golpe, sino de definir prioridades, eliminar distracciones y decidir con firmeza hacia dónde avanzar. El orden no aparece como un regalo, se construye con cada decisión, con cada hábito, con cada acto de responsabilidad. Cuando una persona toma las riendas de su tiempo, de su dinero, de sus pensamientos y de su entorno, algo poderoso sucede, deja de reaccionar y empieza a dirigir. Su destino ya no es un accidente, se convierte en una creación consciente, porque el verdadero control de la vida no se logra esperando el momento perfecto, sino fabricando ese momento. Y ese instante empieza cuando usted decide ordenar, aquí y ahora. Poner su vida en orden comienza con una verdad que muchos prefieren ignorar. La mayoría del desorden que vive no es producto del azar, sino la consecuencia de decisiones que ha pospuesto, conversaciones que ha evitado, límites que no ha puesto y hábitos que ha dejado crecer sin control. El caos, en la mayoría de los casos, no aparece como una tormenta repentina, sino que se cuela en silencio en su vida, una factura sin pagar que deja para después, un espacio en su casa que se desorganiza solo por un día, un compromiso que sabía que debía cumplir pero que movió para la próxima semana. Cada una de esas pequeñas omisiones por sí sola parece inofensiva, pero juntas se convierten en un peso invisible que apaga su claridad mental y reduce su capacidad de decidir con fuerza. El desorden no se manifiesta solo como algo físico, también invade sus pensamientos, contamina su enfoque, y lo arrastra a la sensación constante de estar atrasado en todo. Y esa sensación es peligrosa, porque le roba la energía antes incluso de comenzar a actuar. Debe entender que su vida externa y su vida interna están profundamente ligadas. Si su entorno está lleno de objetos que no usa, compromisos que no disfruta y relaciones que no suman, es muy probable que su mente también esté cargada de ideas inconclusas, proyectos a medio terminar y preocupaciones sin resolver. Imagina por un momento que su vida es como un gran escritorio. Si este está lleno de papeles arrugados, tazas vacías, cables enredados y objetos que no pertenecen ahí, buscar algo importante le tomará más tiempo, lo frustrará y en ocasiones lo hará rendirse. Así funciona su mente cuando está llena de tareas pendientes y decisiones sin tomar, lenta, dispersa y cansada antes de tiempo. La primera acción para ordenar su vida no es comprar agendas o seguir métodos complicados, sino tener la valentía de ver lo que está frente a usted y asumirlo como su responsabilidad directa. Tome una hoja y anote todo lo que sabe que debe resolver. Todo, desde lo más pequeño, como reparar algo en su casa, hasta lo más profundo, como una conversación pendiente con alguien cercano, o una meta que ha dejado de lado por miedo. No omita nada. Cuando ese inventario está frente a usted, ocurre algo poderoso. Lo intangible se vuelve concreto. Lo que antes era una nube difusa de estrés, se convierte en una lista clara de acciones. Y en ese momento, por primera vez, deja de ser víctima de un caos invisible, y se convierte en el arquitecto capaz de rediseñar su entorno. Ordenar no es simplemente quitar lo que sobra, es también elegir qué se queda y por qué, y para eso necesita un filtro firme. ¿Esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Esta pregunta, aplicada con sinceridad, dejará en claro que muchas de las cosas, personas y hábitos que forman parte de su día a día no merecen estar ahí. Pero soltar no es sencillo. Requiere valor para enfrentar el vacío que deja lo que se va. Sin embargo, sostener lo que lo limita resulta mucho más costoso que liberarse de ello. El orden exige disciplina, y la disciplina siempre cobra un precio: incomodidad momentánea a cambio de libertad permanente. A medida que inicie este proceso, notará algo curioso. Al principio sentirá que no avanza, que la lista es interminable, que cada paso apenas reduce el peso que carga. Pero si insiste, empezará a ver una transformación silenciosa. La presión en su mente disminuirá, su energía volverá, y sobre todo descubrirá que lo que antes parecía un monstruo imposible de manejar, se divide en partes alcanzables. Cada asunto resuelto, cada espacio organizado, cada compromiso cumplido, es una declaración silenciosa. Yo decido, yo controlo, yo dirijo. Ese es el verdadero inicio de una vida en orden.
Cuando deja de reaccionar a los problemas y empieza a diseñar el rumbo de su destino, un día a la vez, una decisión a la vez, el caos deja de ser el dueño de su historia. Ordenar su vida no es un acto aislado, es un proceso que necesita claridad en las prioridades. El problema es que la mayoría vive reaccionando a lo urgente, en lugar de actuar sobre lo importante. Corren de un compromiso a otro, de una distracción a otra, apagando incendios que muchas veces ellos mismos provocaron por no haber previsto la situación a tiempo. Y así su energía se consume en tareas que no los acercan a ninguna meta real. El resultado es un ciclo de cansancio y frustración que se repite una y otra vez. Para romperlo, es necesario entender que no todo lo que exige su atención merece su atención. Aprender a diferenciar entre lo que debe hacer y lo que solo podría hacer es una habilidad que cambia por completo su productividad y su tranquilidad mental. El primer paso para definir prioridades es aceptar que el tiempo es su recurso más valioso y también el más limitado. Puede recuperar dinero, puede mejorar su salud, incluso puede reparar relaciones, pero nunca podrá recuperar el tiempo perdido. Cada hora que dedica a algo que no tiene valor real para su vida es una hora que se va para siempre. Por eso, ordenar su vida requiere preguntarse cada día, ¿esto que voy a hacer hoy contribuye a mi visión a largo plazo o solo resuelve una molestia momentánea? Si la respuesta es la segunda, debe tener el valor de posponerlo, delegarlo o eliminarlo. Una persona que no conoce sus prioridades, vive a merced de las prioridades de los demás. Siempre habrá alguien que busque su tiempo, su atención, su energía, y si usted no establece sus límites, el mundo lo hará por usted. El orden empieza cuando aprende a decir no sin culpa, cuando protege sus mañanas para lo que requiere su mayor concentración, cuando reserva tiempo para planificar en lugar de vivir improvisando. Organizar su agenda es organizar su mente. No puede construir nada sólido sobre un calendario lleno de compromisos irrelevantes. Aquí es donde entra la importancia de la planificación consciente. No se trata de llenar cada hora con tareas, sino de asegurarse de que cada hora tenga un propósito claro. Planificar no significa rigidez absoluta, significa claridad de intención. Es como dibujar un mapa antes de un viaje. Pueden surgir desvíos y ajustes, pero sabe hacia dónde se dirige. Cada día sin plan es un día en el que la inercia decidirá por usted, y la inercia rara vez lo lleva al destino correcto. Cuando empieza a ordenar su vida desde las prioridades, comienza a notar un patrón. Lo esencial siempre es menor en cantidad que lo urgente, pero mucho mayor en impacto. Las conversaciones que fortalecen relaciones, el trabajo profundo que impulsa proyectos importantes, los hábitos que construyen su salud y su carácter, eso es lo que debe ocupar el centro de su atención. Cuando viva de esta manera, no solo reducirá el desorden, también sentirá un nuevo control sobre su destino. Porque dejar de correr detrás de lo urgente y empezar a caminar hacia lo importante es la diferencia entre vivir al azar y vivir con propósito. Y esa diferencia es la que, literalmente, define en qué se convertirá su vida. Poner su vida en orden también implica enfrentar un área que muchos prefieren evitar: sus finanzas. No hay verdadero control personal si su economía es un caos. El dinero, aunque no sea lo único, influye en cada parte de su vida, en sus decisiones, en su libertad, en su paz mental. Vivir endeudado o dependiendo de ingresos inestables no solo limita sus oportunidades, también lo mantiene en un estado constante de ansiedad. Y la ansiedad es enemiga del orden. No se puede pensar con claridad cuando cada elección está condicionada por la falta de recursos. El objetivo no es únicamente ganar más, sino manejar mejor lo que ya tiene. Porque no importa cuánto, entre si gasta sin dirección, el desorden financiero siempre termina afectando su salud, sus relaciones y su capacidad de construir un futuro estable. La base para ordenar sus finanzas empieza con una mirada honesta a su situación actual. Debe saber exactamente cuánto gana, cuánto gasta y en qué lo gasta. Muchas personas creen que lo saben, pero no lo han escrito, no lo han calculado, no lo han revisado con cifras reales. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Hacer este análisis es incómodo porque lo enfrenta a sus hábitos de consumo, a las compras impulsivas que justifica como necesarias y a los pequeños gastos que, sumados, se convierten en un enorme agujero en su presupuesto. Pero esa incomodidad es el primer paso hacia la libertad. Cuando tenga esa radiografía clara, llega el momento de aplicar disciplina. Cada peso que entra en su vida debe tener un propósito antes de gastarse. No se trata de vivir con mentalidad de escasez,
sino con mentalidad de estrategia. Asigne un porcentaje a sus necesidades básicas, otro a inversión y ahorro, y otro a gastos opcionales, y cumpla con esa estructura con la misma seriedad con la que cumpliría un contrato importante, porque en realidad, lo es. Es el contrato que firma consigo mismo para asegurar su estabilidad y su crecimiento. Parte de ordenar sus finanzas es eliminar las deudas improductivas lo antes posible. Las deudas son como cadenas que reducen su margen de acción. No puede aprovechar oportunidades y está atrapado pagando intereses que consumen su ingreso. Cada pago que realice hacia esa libertad es más que un movimiento contable. Es un acto de recuperación de control. Y una vez libre, su dinero deja de ser un problema y empieza a convertirse en una herramienta. El orden económico también significa estar preparado para imprevistos. Un fondo de emergencia no es un lujo, es una barrera contra el caos. Sin él, cualquier dificultad, una enfermedad, una reparación, una pérdida de empleo, puede derrumbar todo lo que ha construido. Con él, esas mismas situaciones se vuelven manejables. Y cuando su vida financiera es estable, el resto de las áreas se alinean con mucha más facilidad, porque el orden no es solo físico o mental, también es numérico, y cuando domina esos números, domina gran parte de su destino. Poner en orden su vida también exige tomar control de su mente. Puede tener sus finanzas equilibradas, su agenda organizada y su entorno limpio, pero si su pensamiento está lleno de ruido, dudas y distracciones, seguirá sintiendo que vive en medio del caos. La mente es el centro de mando de toda su existencia. Lo que ocurre ahí se refleja en cada decisión, cada acción y cada resultado. Y si no la entrena, se convierte en un terreno fértil para la procrastinación, la inseguridad y la autocomplacencia. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de dirección mental. Sus pensamientos son dispersos, saltan de una preocupación a otra, se enredan en lo que no pueden cambiar y gastan energía en lo que no merece su atención. El orden mental comienza con aprender a filtrar lo que entra en su cabeza. Cada conversación, cada noticia, cada contenido que consume es alimento para su mente. Si se alimenta de basura, no espere claridad. Si se rodea de negatividad, no espere optimismo. Así como no llenaría su cuerpo de comida dañina esperando tener salud, no puede llenar su mente de ideas tóxicas y esperar productividad y paz. Filtrar lo que ve, lo que escucha y con quién pasa no es elitismo, es autocuidado. Su energía mental es limitada y cada estímulo compite por ella. Otra clave es crear un sistema para procesar sus pensamientos. No se trata de reprimir lo que siente, sino de canalizarlo. Escribir ideas, reflexionar a solas, practicar meditación o simplemente caminar sin distracciones le da a su mente el espacio para ordenar lo que de otro modo quedaría estancado. La claridad no llega por accidente. Es el resultado de crear espacios para pensar. Un hombre que no se detiene a pensar está condenado a reaccionar impulsivamente, y las reacciones impulsivas rara vez crean una vida ordenada. En este punto, quiero que recuerde algo. Si este mensaje le está ayudando, suscríbase al canal. Aquí encontrará herramientas constantes para fortalecer su mente y dirigir su vida con intención. Y cuénteme en los comentarios qué es lo que más lo distrae en su día a día y que sabe que debe eliminar para tener más control mental, porque al final, su vida es un reflejo de su mente. Si quiere que su entorno sea más claro, su camino más recto y su destino más predecible, primero debe ordenar el único lugar que siempre lleva consigo: sus pensamientos. Un pensamiento disciplinado produce acciones precisas. Acciones precisas generan resultados consistentes. Y resultados consistentes construyen una vida estable. Su mente es el terreno, su disciplina es la herramienta, y su vida ordenada es la cosecha. Ordenar su vida también requiere alinear su salud física con sus objetivos. No importa qué tan clara sea su visión o qué tan detallados sean sus planes, si su cuerpo no tiene la energía, la fuerza y la resistencia necesarias, todo se vuelve más difícil. La disciplina que aplica en su salud se refleja en todas las demás áreas. No es casualidad que quienes mantienen hábitos físicos sólidos logran también más constancia en sus metas profesionales y personales. El cuerpo es el vehículo que lo lleva a cumplir sus objetivos. Si lo descuida, ese vehículo se vuelve lento, inestable y propenso a fallar en el momento más crítico. Cuando la salud es débil, hasta la tarea más simple parece una carga. Cuando es fuerte, incluso los grandes retos se sienten alcanzables. Ordenar su salud empieza con lo básico: descanso,
alimentación y movimiento. Dormir mal, comer de manera desordenada y llevar una vida sedentaria son formas de sabotaje silencioso. Muchos creen que pueden compensarlo con fuerza de voluntad, pero la verdad es que un cuerpo agotado debilita también la mente. El cansancio crónico reduce la concentración, la creatividad y la capacidad de tomar buenas decisiones. No se trata de buscar un físico perfecto, sino un estado funcional óptimo, donde su energía le permita enfrentar el día con fuerza y terminarlo con la satisfacción de haber rendido al máximo. La alimentación ordenada no es una moda, es un pilar. Comer de forma consciente significa elegir lo que nutre en lugar de lo que solo da placer momentáneo. Es comprender que cada decisión alimenticia es una inversión o una deuda para su futuro. Un cuerpo que recibe los nutrientes correctos responde con más energía, mejor ánimo y una recuperación más rápida frente a cualquier esfuerzo o enfermedad. Lo mismo ocurre con el ejercicio. No es un castigo, es un entrenamiento de disciplina que fortalece su carácter. Cada repetición, cada kilómetro, cada sesión es una demostración de que puede exigirse más allá de la comodidad. El descanso es otro aspecto que no puede negociarse. Dormir lo suficiente no es un lujo, es una estrategia de alto rendimiento. Durante el sueño profundo, el cuerpo se recupera, la mente organiza información y las emociones se equilibran. Saltarse horas de sueño para avanzar más es como intentar conducir un vehículo a toda velocidad con el tanque vacío. Tarde o temprano se detendrá, y el costo será mucho mayor que el tiempo aparentemente ganado. La salud también incluye la capacidad de manejar el estrés. Un cuerpo que vive en tensión continua termina reflejando los problemas mentales en forma de dolores, enfermedades y agotamiento. Practicar actividades que liberen esa tensión no es una pérdida de tiempo, es una inversión para mantenerse productivo y estable. Caminar, meditar, pasar tiempo en la naturaleza, o simplemente desconectarse de lo digital por un momento son acciones que fortalecen el orden integral de su vida. La relación entre cuerpo y destino es directa. Un cuerpo fuerte le da más margen de acción, más resistencia ante la adversidad y más disposición para actuar con rapidez cuando aparece una oportunidad. El orden nunca estará completo si descuida su salud física, porque tarde o temprano lo que no cuidó hoy se convertirá en el obstáculo más grande para alcanzar lo que desea mañana. Y ese futuro, para bien o para mal, lo está construyendo en este mismo instante con cada decisión que toma sobre cómo trata a su cuerpo. Ordenar su vida también significa limpiar su entorno social. Las personas con las que se rodea son una influencia constante, tanto positiva como negativa. Y muchas veces esa influencia es más fuerte de lo que usted mismo imagina. Si pasa tiempo con hombres que se conforman con poco, que viven quejándose, que justifican su falta de acción con excusas, tarde o temprano absorberá parte de esa mentalidad. Y no se trata de sentirse superior a nadie, sino de entender que su ambiente social es como el clima. Si todos los días llueve, no importa qué tan motivado esté, terminará mojado. Por eso, si desea orden en su vida, debe analizar con frialdad quién aporta y quién resta, quién lo impulsa y quién lo detiene, quién lo desafía a crecer y quién lo hunde en la mediocridad. No todos los vínculos merecen el mismo espacio en su agenda ni en su energía. Hay relaciones que lo fortalecen porque se basan en respeto mutuo, sinceridad y metas compartidas. Y hay otras que lo desgastan porque se sostienen en la crítica constante, la envidia o el interés personal. Mantener lazos que sabe que son dañinos es como tratar de limpiar su casa mientras deja abiertas las ventanas en medio de una tormenta de polvo. El desorden entra más rápido de lo que usted puede organizar. Romper con ese patrón no es sencillo, porque muchas veces esas conexiones se mantienen por historia compartida, por lazos familiares o por temor a la soledad. Pero recuerde, su tiempo y su energía son recursos limitados, y quien los consume sin darle nada a cambio lo está alejando de la vida que desea construir. El orden social también significa rodearse de manera intencional de personas que representen los valores y hábitos que usted quiere fortalecer en sí mismo. Un hombre disciplinado contagia disciplina, uno ambicioso contagia ambición, uno íntegro contagia integridad, y lo contrario también es verdad, un hombre caótico contagia caos, uno negativo transmite desesperanza, uno perezoso contagia apatía. Las personas actúan como espejos, reflejando y amplificando lo que ya existe en usted, para bien o para mal. Por eso cada interacción debe pasar por un filtro. ¿Esta persona me acerca o me aleja de mi mejor versión? Si la respuesta es que lo aleja, la distancia es una forma de autocuidado. No se trata de vivir aislado, sino de ser selectivo. Puede seguir teniendo conocidos,
familiares y compañeros que no compartan sus principios, pero su círculo cercano, ese que influye en sus decisiones y en su visión, debe estar formado por hombres que respeten su camino y lo inspiren a crecer. Ese círculo funciona como un sistema de apoyo, una red que lo sostiene cuando duda, que lo impulsa cuando se debilita y que lo corrige cuando se desvía. Sin ese respaldo, mantener el orden se convierte en una lucha cuesta arriba. Con él, cada paso hacia sus metas se siente más firme. Al final, organizar su vida social no significa cortar lazos por capricho, sino crear un entorno humano que saque lo mejor de usted y que no tolere su mediocridad. Porque el verdadero orden no es solo interno, también se construye en el ambiente que lo rodea. Y cuando decide de manera consciente quién entra en ese ambiente, está eligiendo en gran medida la calidad de la vida que tendrá en el futuro. Poner su vida en orden también exige definir un propósito claro. No basta con tener disciplina, buenos hábitos y un entorno organizado si no sabe hacia dónde está caminando. La vida sin un propósito definido se convierte en una serie de ocupaciones vacías que, aunque lo mantengan ocupado, no lo llevan a ningún destino que valga la pena. Un hombre sin propósito siempre está ocupado, pero rara vez avanza. Sus días se llenan de tareas que no tienen relación entre sí y aunque se esfuerce, al final siente que no ha alcanzado nada realmente valioso. El propósito es el centro que alinea todas las piezas de su vida y les da sentido. Es lo que convierte la acción en progreso y el progreso en verdadera satisfacción. Definir un propósito no es algo que se hace en 5 minutos, ni se copia de lo que otros consideran importante. Es un trabajo de reflexión, de examinar lo que realmente lo mueve, lo que le importa más allá de la aprobación de los demás, lo que estaría dispuesto a perseguir, incluso si nadie lo reconoce. Pregúntese, si no tuviera miedo ni limitaciones, ¿a qué dedicaría mis mejores años? La respuesta a esa pregunta es una pista directa hacia su propósito, y una vez que lo tenga claro, cada decisión, cada hábito y cada relación debe evaluarse según si lo acerca o lo aleja de ese destino. Un propósito firme es como una brújula en medio de la tormenta. No elimina los obstáculos, pero evita que se pierda. Habrá días en los que se sienta cansado, confundido o frustrado, pero si su propósito está bien definido, sabrá que ese cansancio hace parte del camino, y no una señal de que debe rendirse. Por el contrario, cuando no hay un propósito, cualquier dificultad parece un motivo para abandonar. Sin dirección, los problemas se sienten más grandes y las victorias más vacías. Para mantener su propósito vivo, debe alimentarlo con acciones concretas. No basta con tenerlo escrito o recordarlo en momentos de entusiasmo. Debe convertirlo en un criterio de selección diario. Si una actividad no contribuye a su propósito, entonces le está robando tiempo y energía que podrían usarse en lo que sí importa. Este filtro firme es lo que hace que el propósito se convierta en una herramienta real y no en una simple idea inspiradora. Cuando vive con propósito, el orden surge de manera natural. Las prioridades se vuelven claras, las distracciones pierden fuerza y las tentaciones son más fáciles de resistir porque sabe que cada minuto cuenta y que no puede permitirse desperdiciarlo en lo que no lo acerca a su meta. El propósito le da a su vida una historia coherente. Cada capítulo tiene sentido, cada esfuerzo tiene una razón, y cuando ese sentido está presente, la motivación deja de ser un impulso pasajero y se convierte en una fuerza constante que lo empuja incluso en los días más difíciles. Ese es el verdadero poder de vivir con un propósito claro. Convierte el orden en un estilo de vida y su destino en una decisión consciente. Poner su vida en orden también significa asumir un compromiso inquebrantable con la constancia. No hay organización que dure si se aplica solo en momentos de motivación o cuando las condiciones son favorables. La constancia es el puente entre el plan y el resultado. Es lo que convierte las buenas intenciones en hábitos firmes y los hábitos en resultados duraderos. Sin constancia, todo lo que ha logrado organizar se derrumba con facilidad, porque la fuerza natural del desorden siempre está esperando el momento en que usted baje la guardia para recuperar terreno. Mantener el orden exige una vigilancia activa, un sentido de responsabilidad que no depende de las ganas del momento, sino de una decisión clara de no retroceder. La constancia no es una virtud pasiva, es una acción repetida incluso en medio de la incomodidad. Significa levantarse temprano aunque no tenga ganas, cumplir con su rutina de trabajo, aunque esté cansado, respetar su presupuesto, aunque aparezca una tentación costosa. Y es aquí donde muchos fallan, confunden motivación con compromiso. La motivación cambia, el compromiso se mantiene. Un hombre comprometido con el orden no espera sentirse inspirado,
Actúa porque sabe que el costo de interrumpir su disciplina es demasiado alto. Cada vez que cede ante la pereza o la distracción, no solo pierde un día, también debilita su carácter y le manda a su mente el mensaje de que sus estándares son negociables. Mantener la constancia requiere sistemas. No puede depender únicamente de su memoria o de su fuerza de voluntad. Poner recordatorios, usar herramientas de organización, planear con tiempo y crear una rutina firme, son apoyos que lo sostendrán incluso en los días difíciles. Y lo más importante, revisar y ajustar esos sistemas con frecuencia para asegurarse de que siguen funcionando. El orden no es algo que se consigue y luego se deja en automático, es algo que se protege y se refuerza constantemente. También es clave aprender a manejar los retrocesos. Habrá días en los que por causas fuera de su control, el orden se rompa. Lo importante no es evitar cada caída, sino volver al camino con rapidez. La diferencia entre un hombre que vive ordenado y uno que vive en desorden no es que el primero nunca falle, sino que se recupera más rápido y no deja que un error se convierta en costumbre. Perder un día no significa perder el rumbo, siempre y cuando actúe de inmediato para retomar su sistema. La constancia se fortalece cuando entiende que cada acción, por pequeña que parezca, es una inversión que se acumula. Ordenar su escritorio hoy puede no parecer gran cosa, pero si lo hace todos los días, evita que el desorden lo alcance. Cumplir con su entrenamiento físico puede no dar resultados inmediatos, pero con los meses y los años transforma por completo su capacidad y su salud. Mantener sus finanzas bajo control puede parecer un sacrificio, pero con el tiempo le da libertad para tomar decisiones sin miedo. Al final, la constancia no es un acto heroico ocasional, es un acuerdo silencioso con usted mismo de que no permitirá que la improvisación ni la pereza gobiernen en su vida. Es aceptar que el orden, una vez alcanzado, debe protegerse con la misma decisión con la que se ganó, y es comprender que su destino no se construye en un solo momento de esfuerzo, sino en miles de pequeños momentos en los que, a pesar de todo, decide seguir adelante. Cuando convierte la constancia en su aliado, el orden deja de ser una meta y se vuelve un estilo natural de vivir, y con ello su control sobre la dirección de su vida se vuelve casi inquebrantable. Ordenar su vida también significa aprender a manejar el cambio y la incertidumbre. Por más que organice, planee y estructure, habrá momentos en los que la vida le traiga giros inesperados. Oportunidades que no estaban en sus planes, obstáculos que no había previsto, pérdidas que lo obligan a replantear su camino. Aquí es donde muchos hombres fallan porque confunden orden con rigidez. Creen que tener control significa que todo pasará como lo imaginaron. Y cuando la realidad rompe esa expectativa, sienten que todo su esfuerzo fue en vano. El verdadero orden no es una estructura frágil que se derrumba ante la primera sacudida. Es un sistema flexible que puede adaptarse sin perder su esencia. Aceptar que el cambio es inevitable le da ventaja. Cuando entiende que la incertidumbre es parte del proceso, deja de resistirse y empieza a prepararse para enfrentarla. Esto significa tener planes alternos, desarrollar habilidades que le permitan moverse en distintos escenarios y sobre todo fortalecer su mente para que no se bloquee ante lo inesperado. Una mente entrenada para adaptarse puede ver oportunidades en medio de la crisis, mientras que una mente rígida solo ve problemas. Y en la práctica, la capacidad de adaptarse es una extensión del orden. No se trata de mantener todo igual, sino de mantener el control de lo esencial, incluso cuando lo demás cambia. Manejar el cambio requiere claridad sobre qué es negociable y qué no lo es. Sus valores, su integridad, su propósito, esos no se mueven. Pero los métodos, las estrategias y los caminos para llegar a sus metas sí pueden ajustarse. Un hombre que sabe distinguir entre lo esencial y lo secundario puede rediseñar su plan sin perder el rumbo. En cambio, quien trata de aferrarse a cada detalle de su plan inicial, inevitablemente se frustra y se agota. El orden no es una cárcel, es un marco que le permite moverse con seguridad dentro de la incertidumbre. También debe entender que el cambio no siempre será cómodo. De hecho, muchas veces llegará disfrazado de pérdida o de incomodidad. Cambiar de trabajo, mudarse, terminar una relación, empezar un nuevo proyecto. Todo esto puede sentirse como una ruptura del orden. Sin embargo, si su sistema de vida está bien establecido, estos cambios se convierten en transiciones y no en colapsos. Y la diferencia entre transición y colapso es que en la primera usted sigue teniendo control sobre sus decisiones, mientras que en el segundo las circunstancias deciden por usted.
Para vivir así necesita una mezcla de disciplina y apertura mental. La disciplina le asegura que incluso en medio del caos mantendrá hábitos clave que lo sostengan. La apertura mental le permite explorar nuevas formas de actuar y adaptarse a lo que el momento exige. Un hombre ordenado no es aquel que nunca cambia, sino aquel que cambia sin perder el control de su dirección. Y aquí surge una lección vital. Su capacidad para mantenerse organizado en medio de la incertidumbre define la rapidez y la fuerza con la que puede levantarse de cualquier golpe. La vida no premia a quien intenta huir del cambio, sino a quien lo enfrenta con una base interna firme y con la suficiente flexibilidad para adaptarse sin quebrarse. Cuando alcanza este equilibrio, deja de temerle a lo desconocido y empieza a verlo como una oportunidad para confirmar que el orden que ha construido no depende de factores externos, sino de la fortaleza interior que ha cultivado día tras día. Poner su vida en orden y tomar control de su destino no es un proyecto que termina, es un compromiso que se renueva constantemente. Es la decisión consciente de no vivir a la deriva, de no dejar que la rutina, las opiniones ajenas o las circunstancias decidan por usted. Es comprender que aunque no pueda controlar todo lo que ocurre, sí puede controlar cómo se prepara, cómo responde y qué dirección elige. El orden no es un lujo reservado solo para quienes tienen más tiempo o más recursos. Es una decisión que cualquiera puede tomar aunque pocos la mantienen porque requiere disciplina, valentía y una honestidad total consigo mismo. Y es justamente esa mezcla la que transforma vidas. Cuando un hombre vive con orden, su mente se aclara, su cuerpo se fortalece, sus finanzas se estabilizan y su entorno se acomoda a su propósito. Deja de sentirse atrapado en un círculo de urgencias y comienza a avanzar en un camino de prioridades. Cada paso que da tiene sentido. Cada acción está unida a su visión de largo plazo. Ya no persigue cada distracción que aparece, porque entiende que cada minuto importa, y que su tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en lo que no lo acerca a su meta. Esa claridad le da una fuerza que otros no comprenden, la fuerza de saber exactamente por qué hace lo que hace. Controlar su destino no significa que todo saldrá perfecto. Significa que sin importar lo que pase, usted seguirá siendo el arquitecto de su vida. Los tropiezos se convierten en lecciones, las caídas en escalones, y las pérdidas en espacio para algo mejor. El orden le ofrece un marco desde el cual cada experiencia, incluso la más difícil, puede integrarse en su crecimiento. Y eso lo hace casi indestructible, porque ya no necesita que el mundo sea fácil para avanzar. Avanza porque lo ha decidido, y porque cuenta con la estructura interna para sostenerse aún en medio de la tormenta. Llegará un momento en que descubrirá que este camino no se trata solo de tener una vida organizada en lo superficial. Se trata de levantar una existencia en la que cada parte de usted, su mente, su cuerpo, sus relaciones, sus finanzas, su propósito, esté alineada con lo que quiere llegar a ser. Se trata de despertar cada mañana con la certeza de que tiene el control de su día y de acostarse cada noche con la paz de haber invertido su tiempo en lo que realmente importa. Esa sensación de dominio sobre sí mismo no tiene precio y es, en esencia, la libertad más grande que puede alcanzar. No permita que la vida pase sin reclamar su derecho a dirigirla. No se conforme con sobrevivir, no se limite a reaccionar. Ponga orden en todo lo que esté a su alcance. Mantenga la constancia, incluso cuando cueste. Ajuste su rumbo cuando la vida cambie y conserve su propósito como el faro que guía cada decisión. Su destino no es un accidente, es una obra que se construye con intención, disciplina y acción diaria. Y el momento de empezar, o de retomar con más fuerza, no es mañana, no es cuando todo esté más tranquilo, no es cuando sobre tiempo, es ahora. Porque cada día que elige vivir con orden es un día en el que su destino responde, su poder se activa, y su vida se convierte, no en lo que las circunstancias le imponen, sino en lo que usted, con plena conciencia, ha decidido crear.